Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de anatomía con este tema que a veces resulta como un poquito conflictivo porque es bastante denso. La realidad es que tiene bastante contenido. La mano es un elemento que tiene muchos músculos intrínsecos, extrínsecos, que tiene muchos huesos, muchas articulaciones, muchas cositas chiquitas y a veces eso hace que sea como un trabajo práctico bastante largo. El problema es que es un trabajo práctico bastante tomado también. Entonces, es un trabajo práctico muy importante que necesitamos conocerlo bastante bien. Ahora bien, tranquilos que se puede y además que vamos a ir dividiendo las cosas de manera que sea un poquito más didáctico. Bien, entonces, mano. Lo que vamos a ver hoy va a ser músculos y para esto vamos a hablar de la región palmar y de la región dorsal. Como ustedes ya sabrán, la región palmar de la mano es, digamos, la parte anterior de la mano, que es la que nosotros vemos de frente en la posición anatómica. La región palmar y la región dorsal se dividen, según los autores, o al menos según Rubier, por lo que sería el borde justamente de la mano. O sea, no tiene mucha más complejidad que esa. Eso divide, sería como este borde que sigue bordeando hasta el otro lado de la mano, Ese borde, todo este contorno, es lo que divide palma de dorso de la mano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de palmar, va a ser lo mismo que decir anterior, y cuando hablemos de dorsal, va a ser lo mismo que decir posterior. Muy bien, entonces, en la mano vamos a tener distintas regiones. Esto, olvídense, porque esto no va acá. Lo que vamos a tener es la región palmar, que vamos a tener 4 regiones separadas, que van a ser la región palmar media, tener hipotenar interósea, y en la región dorsal solamente tenemos planos. No hay separación de regiones topográficas como nos pasa en la región palmar. Bien, entonces vamos a repasar un poco lo de la clase de articulaciones, que son los huesos. Vamos a tener, digamos, los huesos de lo que sería las filas del carpo, que van a ser estos huesitos que están acá, que vamos a tener de lateral a medial, como habíamos dicho. Siempre que veamos el primer dedo va a ser lateral y siempre que veamos el quinto dedo va a ser medial. Como acá no tengo radio y cúbito, como que me faltaría esa referencia, pero siempre que yo me fije en los dedos y vea esta relación, me es suficiente para poder determinar cuáles son los términos de situación. Y como siempre, la punta de los dedos es inferior y la parte más proximal va a ser superior. Superior, proximal es lo mismo, inferior y distal es lo mismo. Por ahí en la mano, proximal y distal queda un poco mejor que superior e inferior porque nos encontramos con estas imágenes. Entonces, distal siempre va a hacer referencia a lejos y la punta de los dedos siempre nos retrotraen, o al menos a mí me pasa, me hace pensar en lejos. Entonces, distal e inferior, por ahí es más fácil o más amigable pensar que la punta de los dedos son distales y que la región del carpo es proximal. Entonces, vamos a tener lo que son los metacarpianos, que es esta parte que está acá. Vamos a tener lo que es la región del carpo, que son estos huesitos que están ahí, y las falanges. Entonces, respecto a la región del carpo, vamos a tener la primera fila, que va a estar conformada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Fíjense lo que comentábamos la vez pasada, esto de que el escafoides tiene acá una eminencia, una apófisis, que sobresale hacia la cara palmar. Y vamos a tener en la segunda fila del carpo el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, con su ganchito que se ve perfectamente ahí desde la cara palmar. Tengan en cuenta que es importante, y que probablemente en la clase de articulaciones lo hablamos, que todas estas, digamos, eminencias y saliencias están en la cara palmar por dos razones. Por un lado, porque tenemos inserción de estructuras que forman límites, es decir, inserción de, por ejemplo, todo lo que es el límite superior del túnel carpiano. Y además porque tenemos la inserción de ligamentos y de músculos que no nos va a pasar en la región dorsal de la mano. Es decir, en el dorso de la mano los únicos músculos que vamos a tener va a ser unos músculos que ahora los vamos a ver, pero que son muy profundos y que van a estar en relación a los metacarpianos, no al carpo. Entonces, nos simplifica un poco la tarea en el hecho de decir, bueno, en la región dorsal no voy a ir a buscar músculos que se originen en el carpo o un poco más abajo, porque en realidad no hay músculos, ¿sí? Lo que más voy a ver en la región dorsal van a ser los tendones de los músculos del antebrazo. Y en la región palmar va a haber una mezcla de todo, ¿sí? De los tendones de la región del antebrazo y de los músculos que son intrínsecos de la región palmar. Tengan en cuenta que nuestra función extensora es bastante
simple, si se quiere, pero nuestra función flexora es bastante más compleja, que es la que nos permite la aprehensión de las cosas, agarrar objetos, poder escribir, poder hacer distintas cosas con movimientos finos. Es más que nada por la función flexora, no tanto por la extensora. Interjuego las dos, pero digo, los movimientos de flexión son más finos, son más detallados, digamos así. Bien, y desde la región o desde la vista dorsal vamos a tener los metacarpianos, lo mismo, falanges y carpo. Y desde la región dorsal o la cara posterior de la mano, vamos a tener escafoides, semilunar y piramidal. No voy a ver el pisiforme porque lo dejo en la cara palmar. Y voy a ver trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Traten siempre de seguir un orden, es decir, de lateral a medial o de medial a lateral. Para mí, de lateral a medial es lo que más me sirve y quizás me sale un poco automático decirlo de esa manera. Entonces, mi consejo es ordénense de forma que les va a ser más fácil recordar qué es lo que tienen que ver y qué quizás les falta, qué es lo que no están viendo, más que nada en los cortes. Entonces, cuando vean que hay una estructura que no la ven, es más fácil darse cuenta porque no está, digamos, en su listita mental de estructuras que tienen que buscar. Entonces, respecto a las metacarpianas, un dato importante es justamente, o son los huesos sesamoideos, ¿sí? Más que nada los que tiene el pulgar asociados en el extremo distal de justamente el primer metacarpiano, que va a dar inserción a algunos músculos y también a algunos elementos, digamos, ligamentosos. Muy bien. Dato de color con respecto de los huesos sesamoideos, hay muchas veces algunos huesos que son, digamos, que no son continuos, que son, digamos, variables y que pueden aparecer en asociación a algunos ligamentos de la mano, es decir, tener huesos que se denominan supranumerarios, que es que son más huesos de los que típicamente o en la mayor parte de la población se encuentran, ¿sí? Los sesamoideos que están típicamente en casi todos son estos del pulgar. Si hay otros sesamoideos, son variantes normales, no afectan en nada, pero puede pasar que haya algún otro huesito muy chiquitito apoyado en la cara anterior de alguno de los huesos de la mano. Seguimos entonces. Esto es, ustedes lo van a ver y capaz les da algo, pero en realidad es más que nada para ordenarnos. Cuando lo vayamos viendo capa por capa va a pasar algo parecido al antebrazo. Es decir, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es tan terrible. Como les dije, nosotros vamos a tener 4 en realidad celdas. Del lateral a medial vamos a tener primero la tenar, después la palmar media y después la hipotenar. Con lo cual, yo voy a tener una mano, supongamos, ¿no? Una mano. Muy prolija mi mano, por suerte. La parte hipotenar va a estar en la parte lateral. Perdón, la parte tenar va a estar en la parte lateral. La parte hipotenar va a estar en la parte más medial. Con lo cual, lo que me queda entre las dos va a ser la celda palmar media. La celda interósea, la parte interósea, es como una subdivisión profunda, ¿sí? O sea, la voy a ver, pero cuando saque el resto de las celdas, digamos. Entonces, la celda tenar va a ser la que va a estar en asociación al pulgar, ¿sí? Es básicamente esto que nosotros tocamos acá, que se ve o se percibe bien carnoso, bien muscular, justamente porque es la celda tenar, sorry, tengo la mano doblada, es justamente la celda tenar, ¿sí? Que va a tener músculos intrínsecos del pulgar. La hipotenar es esta, que está acá, en asociación al quinto dedo, y la palmar media es lo que queda entre las dos, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Bien, la interósea es profunda, es más profunda. Entonces, de la celda tenar vamos a tener 4 planos y son todos musculares, donde vamos a encontrar los músculos intrínsecos o músculos cortos del pulgar, ¿sí? Propios del pulgar. Abductor corto, oponente y flexor corto, cabeza profunda del flexor corto y aductor del pulgar. Tengan en cuenta que la abducción, en este caso, no estamos hablando de este movimiento, no de este. Esto es oposición. ¿Por qué es oposición? Porque lo estoy oponiendo enfrente de la cara anterior del resto de los dedos, que es lo que me permite hacer esto. Fíjense que los dedos solamente suben y bajan, o sea, se flexionan o se extienden. Cambio el pulgar, lo que hace es como que gira. ¿Sí? Gira acá y ahí yo puedo bajar los dedos y acercarlos a la cara anterior del pulgar. Pero no es aducción. La aducción y la abducción es en este plano. Es esto. Esto es abducción, esto es aducción. La oposición es esto, ¿sí? El otro que tiene un músculo oponente es el meñique, que puede hacer como este
este movimiento de tratar de enfrentarlo, ¿sí? No es tan claro como pasa con el pulgar, que es súper importante el movimiento de la posición en el pulgar. Bien, entonces tenemos estos 4 planos musculares. Entre este plano, entre el segundo y el primero, va a haber un intersticio fibroso por donde va a pasar el ramo del nervio mediano que inerva a todos estos músculos. Bueno, a todos, pero el ramo del nervio mediano que inerva los músculos propios. Ya vamos a ver que después los músculos profundos están inervados por el cubital. Después tenemos la celda palmar media, que la celda palmar media es poco muscular porque no tenemos músculos en la parte media de la mano. Lo que sí vamos a tener van a ser los vasos y los nervios, fundamental, muy, muy importante. Después vamos a tener los tendones de los músculos extensores que van a venir desde el antebrazo, flexores, vainas sinoviales que son las que están envolviendo o asociadas a estos tendones, que lo que hacen es evitar que el tendón se friccione contra los huesos, y la fascia interósea palmar. La fascia interósea palmar es como el plano de separación entre esta celda y esta celda. Entonces yo paso por abajo de esto y paso acá, que sería este plano facial, ¿sí? O sea, esto y esto es lo mismo. Después, siguiendo hacia medial, voy a tener la celda hipotenar que va a estar asociada al quinto dedo y voy a tener solamente 2 planos musculares. El abductor del meñique y flexor corto, que van a ser los 2 más superficiales, y después el oponente del meñique y un plano vascular. O sea, el oponente del meñique, profundo a este músculo que es el oponente del meñique, voy a tener un plano vascular. Todo lo que es, digamos, línea media hacia medial, o casi línea media hacia medial, motoramente es el cubital. Lo que es más lateral, motoramente, va a ser el mediano. Ya vamos a ver que lo que es la división sensitiva, cuando veamos vascular nervioso, que no va a ser esta clase, sino que es otra, la división sensitiva no responde a esto, es bastante como más desprolija, si se quiere, ¿sí? Tiene otras divisiones que son distintas. Una vez que saco esto, más que nada lo que es la celda palmar media, voy a encontrar lo que es la celda interósea. En la celda interósea voy a tener ese plano que me marca la división entre la celda palmar media y la interósea, un plano vasculonervioso, que son las arcadas vasculares y nerviosas profundas, y el plano muscular, que son los músculos del nombre de esta región, es decir, los músculos interóseos. De los interóseos tenemos 2, palmares y dorsales. En el caso de este plano, como estamos en la región palmar, estamos hablando de los 3 interóseos palmares. Muy bien, entonces vamos a ir como plano por plano separando cada una de estas cuestiones. Algo importante es que la división que se da entre las regiones va a estar dada por una fascia o una aponeurosis, en realidad se la describe como fascia, que va a ir desde, en principio, del primer dedo o del primer metacarpiano al tercero y me va a determinar lo que es la eminencia tenar, y otro que va desde la cara medial del quinto metacarpiano a la cara lateral de este mismo, cara lateral anterior de este mismo metacarpiano. Entonces, esto me determina la eminencia hipotenar. Esta es la tenar y esa es la hipotenar. Esta es la tenar y la otra la hipotenar. Y todo lo que queda en el medio es la celda palmar media. Y la celda palmar media lo que va a tener es como ciertos tabiques fibrosos que unen esta fascia o esta fascia con lo que sería la fascia interósea anterior, ¿sí? Con esta fascia que me separa los 2 planos. Entonces, es como que arman tabiques que van separando en compartimientos a los músculos. Esto es un poquito más profundo que esto que está acá. Fíjense que esto que está acá tiene este tendoncito que viene de acá. Eso es la aponeurosis palmar. Y este tendoncito que está acá es el palmar largo. ¿Se acuerdan cuando vimos antebrazo que habíamos dicho que el palmar largo era un músculo muy superficial cuya inserción era efectivamente muy superficial porque iba a esta aponeurosis? Bueno, justamente esta es la aponeurosis palmar, ¿sí? Es una aponeurosis bastante gruesa, bastante fibrosa. Cuando vean ustedes preparados en sus clases, en sus trabajos prácticos, se van a dar cuenta de cuál es la aponeurosis palmar si no la sacaron, porque es muy, muy gruesa. Y fíjense que tiene como desprendimientos fibrosos o, digamos, tabiques que se dirigen hacia los dedos como si fueran un guantecito, ¿sí? Básicamente lo que hace es como tapar todo el plano vasculonervioso de lo que sería la celda media, ¿sí? Que sería el primer plano, ¿sí? O sea, la celda palmar media arranca una vez que yo paso por abajo de la aponeurosis palmar. Yo saco la piel, saco el tejido celular subcutáneo y ahí nomás me voy a encontrar con la aponeurosis palmar. Ahora, la aponeurosis palmar es tan gruesa, tan fibrosa, que me interrumpe para poder ver todo lo que está en la profundidad. Con lo cual la tengo que sacar.
Cuando saco la aponeuriosis palmar, lo que voy a ver bien va a ser esta fascia que separa justamente o delimita bien las eminencias tenar y hipotenar. Y voy a ver lo que sería el primer plano vasculonervioso de la eminencia de lo que sería la celda palmar media. ¿Sí? Como les digo, que queda acá y acá. Como que lo que más tapa va a ser la parte vascular. Bien, y todo esto es el paquete cubital y estos son ramos superficiales del nervio mediano. Y esto sería también, en realidad sería más radial que mediano esa parte. Bien, entonces saco la aponeurosis palmar y me encontraría con algo parecido a esto, ¿sí? Yo tengo la eminencia tenar acá, eminencia hipotenar acá. Acá voy a tener el primer plano de la eminencia tenar y el primer plano de la eminencia hipotenar. Y fíjense que en este caso está cortado, pero yo voy a tener acá todo lo que es nervio mediano y en relación al nervio mediano tendría que tener a las ramas del arco superficial de la arteria cubital, ¿sí? Que forma, o sea, en realidad es el arco palmar superficial que se forma por el aporte de la cubital y por una rama superficial de la arteria radial, ¿sí? Entonces, ese que queda ahí en el medio, esto que estaría acá, sería mi primer plano de la celda palmar media. En lo que es la eminencia tenar, nosotros teníamos un solo músculo que es justamente el abductor corto del pulgar, que es este que está acá, ¿sí? Va a ir desde parte de lo que es el retináculo flexor y de lo que sería la eminencia del escafoides va a ir hacia lo que es la base del primer metacarpiano. Piensen que el primer metacarpiano llegaría, la base no, lo que sería el extremo distal del primer metacarpiano y parte de lo que sería la base de la primera falange, ¿sí? Porque esto es falange distal, esto es proximal en el caso del pulgar. Entonces va a ir hasta la base de la primera falange, ¿sí? Y si bien vemos este músculo acá, este músculo que está acá es del plano que sigue, ¿sí? Y en el caso del meñique, lo que vamos a ver justamente también es el abductor corto del meñique. Abductor del meñique, que es este musculito que está acá. Y nos faltaría lo que sería el flexor corto, que es, en el caso del meñique, este que está acá, que viene más sobre la línea media. En el caso del pulgar, este también es el flexor corto, pero lo consideramos más en un segundo plano. No lo vemos en este plano precisamente. Bien, cuando nosotros sacamos en lo que es la parte media, ¿no? en lo que es la celda palmar media, sacamos lo que es lo vasculonervioso, como acá que lo cortaron, lo que vamos a ver es justamente el plano tendinoso, ¿sí? El plano tendinoso y asociado al plano tendinoso y un poco más profundo, porque lo rodea todo lo que son las bolsas o vainas sinoviales, que son eso que está pintado así como de celestito pastel. Fíjense que yo voy a tener los tendones de los músculos flexores, y estos musculitos asociados que son los músculos lumbricales. Los lumbricales se van a originar en el tendoncito del extensor y se van a ir por la cara lateral de los dedos. Fíjense que está el dedito, el tendón, el lumbrical arranca acá, se junta y su tendoncito se va por la cara lateral y llega hasta lo que sería la cara posterior del dedo para formar un tendón conjunto, ¿sí? De lo que son la parte más, digamos, distal o el extremo más distal del dedo, ¿sí? Todos hacen lo mismo, se originan desde el tendoncito, se van por la cara lateral del dedo y llegan al dorso del dedo para insertarse en el conjunto del extensor, digamos. Ahora le vamos a ver que es como toda una masa tendinosa de los músculos extensores. Hacen todos lo mismo. Los lumbricales están inervados por el nervio mediano. Los laterales, o sea, estos dos por el nervio mediano y estos dos por el cubital, para que lo sepan. Abductor corto del dedo pulgar está inervado por el mediano y el abductor corto y el flexor corto del meñique están inervados por el cubital también, ¿sí? Bien, sacamos lo que acabamos de ver. Entonces nos va a quedar, justamente acá vemos bien lo que son, en este caso tenemos acá los lumbricales, lumbrical, fíjense cómo hace esto de irse por la carita lateral del dedo y se va hacia posterior. Yo lo dejo de ver cuando veo hueso, que esto es parte de la celda medial, ¿sí? Sería el plano tendinoso de la celda medial porque acá tengo el tendón de los flexores que vienen del antebrazo. Fíjense que si lo siguen los van a encontrar acá.
Acá lo que se hizo fue, se cortó el abductor y se cortó la cabeza superficial del flexor corto del dedo pulgar. Entonces, acá vamos a tener al oponente, que sería el segundo plano, y esta parte de acá, que está cortadita ahí, es la cabeza superficial del flexor corto, ¿sí? Porque el flexor corto tiene dos cabezas, una superficial y una profunda. La profunda está más o menos por acá. Sería esta. Tendría que sacar el oponente para poder verlo. Y en el caso de la eminencia hipotenar, saqué el primer plano, con lo cual lo que estoy viendo acá es el oponente del meñique. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que cuando saqué el abductor y el flexor corto es como que la eminencia hipotenar me quedó flaquita, me quedó chiquita. El oponente del meñique está inervado por el cubital, estos dos están inervados por el mediano, pero la cabeza profunda del flexor superficial está inervado por el cubital. Es como que el cubital abarca muchos más músculos, pero en la parte lateral son todos músculos profundos, los que inerva el cubital. Los superficiales los inerva el mediano. Y fíjense cómo se ven de vuelta los tendoncitos, como vemos los tendones de los flexores, el tendón, el perforado de lo que es el flexor superficial de los dedos y el perforante del flexor profundo, como habíamos dicho antes. Bien, y si sacamos este plano que acabamos de nombrar, fíjense que esta imagen es bastante más compleja. Nosotros tenemos esto que es medial, esto que es lateral, porque volvemos a lo mismo, primer dedo, quinto dedo. Tenemos todo lo que es la celda media. En este caso nosotros ya estaríamos llegando a lo que es de la celda media, no nos queda nada. O sea, nosotros acá estamos profundo lo que sería la fascia interósea. Y es importante pensar que nosotros vamos a tener de la fascia interósea un elemento vasculonervioso profundo que responde justamente a estas estructuras que están acá. ¿Sí? En realidad, perdón, estas no. Estas son de la parte superficial que serían de la eminencia media, de la celda media. En el caso de lo que serían las estructuras profundas, vamos a tener este arco, que es el arco profundo de la mano, y los ramitos profundos de los nervios. Tengan en cuenta que yo tengo músculos hasta, digamos, entre los metacarpianos. Con lo cual, tengo que tener nervios y arterias que los lleguen a vascularizar. Esos nervios y arterias de la región palmar que van a ir a esas estructuras bien profundas son las que van a estar en la celda interósea, ¿sí? En la parte vasculonerviosa de la celda interósea, que son estos, ¿sí? Esto es el cubital, este es el mediano y esto justamente es la rama profunda que da la arteria cubital para formar el arco palmar profundo. Y todo eso queda englobado en la región interósea. Fíjense que profundo a los vasos, yo voy a tener estos músculos que están acá entre los metacarpianos, pues estos son los metacarpianos, este es el segundo, tercero, cuarto y quinto, son los músculos interóseos, ¿sí? Pero no son todos palmares. ¿Por qué? Porque los interóseos es como que sobrepasan un poco lo que sería el límite de los bordes de los metacarpianos, es decir, se llaman interóseos palmares, pero llegan hasta el dorso, sería hasta el borde posterior del metacarpiano. Son, digamos, anchos para el tamaño del metacarpiano. Eso es la celda interósea. Vamos con la eminencia tenar. Nosotros habíamos dicho que teníamos en principio al abductor, que es este que está cortado, este va a ser el oponente, esta es la parte superficial del flexor corto y acá se asoma lo que es la parte profunda del flexor corto, ¿sí? La cabeza profunda del flexor corto. Y este músculo tan enorme que está acá es el adductor. Fíjense la dirección de las fibras, cómo se inserta en la cara lateral del tercer metacarpiano y va a lo que sería el extremo, digamos, proximal de la primera falange y tiene como esta forma bien radiada. Entonces, si yo contraigo estas fibras así, lo que hago es acercar el pulgar a lo que sería el resto de la mano, al eje central de la mano. Lo que sería la cabeza del flexor corto, que es esta, la cabeza profunda del flexor corto, que es esta parte muscular que está acá, conformaría el tercer plano y el aductor es el cuarto plano. El flexor corto, la cabeza profunda, es el tercer plano. El aductor, lo que vamos a ver es que tiene dos cabezas. Una cabeza transversa, fíjense que estas fibras van bien horizontales, y una cabeza oblicua. ¿Ven que son como así, más para abajo, más oblicua justamente? Tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Las dos están inervadas por el cubital. Y en el caso del flexor corto, la cabeza profunda está inervada por el cubital. Pero
pero la superficial, y esto es importante, está inervada por el mediano. Entonces tiene como esta doble inervación, lo que es la cabeza profunda por el cubital y la cabeza superficial por el mediano. Ese sería el último plano que nosotros vamos a tener de lo que es la eminencia tenar. Y fíjense que, como lo que yo les decía, entre el primer plano, que es el abductor, y el segundo plano, que es el oponente, se mete este ramito del nervio mediano. Justamente genera un intersticio, como un huequito que está lleno de tejido, digamos, celular, que da lugar a que entre el nervio mediano, este ramito motor del nervio mediano para estos tres músculos, y ramitos de la arteria radial para irrigar a los músculos de la eminencia tenar. ¿Sí? Y justamente por eso también sabemos que esto es segundo plano y que esto es primero. ¿Sí? Esto es segundo plano y esto es primero, porque ese ramito motor del nervio mediano que va a inervar estos músculos pasa entre el primer y el segundo plano. Y después de la eminencia hipotenar volvemos a ver lo que era lo mismo, porque en realidad vimos el último plano recién. Tenemos el abductor corto, el flexor corto y este que es el oponente, ¿sí? Con su segundo plano muscular, y estos dos que son el primer plano, que son el abductor corto y el flexor corto, que no tiene dos cabezas como pasa con el flexor corto del pulgar. Y estos que están rebatidos así para arriba son los lumbricales que habíamos dicho recién. Lumbricales viene porque básicamente parecen lombrices, o sea, tienen forma de, más que lombrices yo diría babosas, pero bueno, tienen como esta forma así de gusanito, entonces por eso se le llama lumbricales. Y es muy importante entender que si yo no veo los tendones de los músculos flexores, no voy a ver lumbricales, o al menos no los voy a ver en la palma de la mano, porque fíjense que acá sacaron todo lo que son los músculos extensores. En esta parte de acá sacaron toda la masa de los tendones de los extensores, con lo cual sacaron el origen de los lumbricales, ¿sí? Por eso están rebatidos así para arriba, porque no tengo el tendón de donde se están originando. Entonces, para la práctica y para cuando ustedes vayan a su trabajo práctico, si no tienen los tendones de los músculos flexores, el origen del lumbrical al menos no lo van a tener. Es decir, no voy a ir a buscar el lumbrical en la palma de la mano. Puedo buscarlo un poquito más arriba, capaz llegando a lo que es el compartimiento extensor, o sea, cerca de dar su tendoncito, porque no es que llega al compartimento posterior el músculo, el tendón sí, pero el músculo no. Entonces, cuando yo veo la palma de la mano, veo el plano, no veo los tendones de los músculos flexores, no me gasto en buscar los lumbricales, ¿sí? O no los voy a buscar en la celda palmar media, los voy a buscar un poquito más arriba, dando su tendoncito, o en su defecto, veré el tendón yéndose a lo que es el dorso de los dedos. Muy bien. Fíjense que lo que es el abductor corto del dedo pulgar se va a originar en asociación a lo que es el pisiforme, al igual que el flexor corto. Tiene una parte que se origina en el pisiforme y otra parte que se va a estar originando en lo que es el retináculo extensor, o sea, perdón, en la parte superficial, sí, retináculo extensor y del túnel carpiano, del elemento superior del túnel carpiano, y se va a ir a insertar a lo que es la base de la falange proximal del quinto dedo. El abductor, como dijimos, de primer dedo, o el abductor del pulgar, se origina toda en la extensión del tercer metacarpiano, se extiende un poquito hacia lo que son los huesos del carpo, más que nada lo que sería el grande, y de ahí se extiende hacia la base de la falange proximal del primer dedo, ¿sí? Y lo que es el oponente también va a ir más que nada desde la base de los metacarpianos, parte de lo que es el retináculo flexor, hacia la base también del quinto dedo. Muy bien. Ahora nos vamos a meter con un tema que es bastante complicado, que son los lumbricales. ¿Por qué? Como les dije, los lumbricales, el gran problema, entre comillas, que van a tener es que toman su origen en la inserción de toman su origen en lo que serían las caras de los metacarpianos, en la parte palmar de los metacarpianos, pero su descripción y su trayecto es como un poquito más complicada. ¿Por qué? Los lumbricales lo que hacen es, en su trayecto, además de los lumbricales no, los interóseos, en su trayecto lo que hacen es irse hacia lo que es el centro de la mano y de ahí pasar al compartimento extensor. Son todos músculos extensores estos músculos profundos. Entonces, lo que hay que hacer para entender qué hacen los lumbricales es trazar una línea que pase por el eje de la mano, ¿sí? Que en este caso va a ser el tercer dedo, que va a ser el que está en el medio. O sea, vamos a tener el primer dedo acá, segundo dedo acá, cuarto acá, quinto acá. Entonces,
el que está como en el medio, que tiene 2 a un lado y 2 al otro, va a ser el tercero. Los interóseos lo que van a hacer es, que les dije lombricales, pobrecitos, los interóseos en realidad, se van a insertar en las caras, digamos, en los bordes de los metacarpianos. En el caso de los interóseos, y les sigo diciendo lombricales, de los interóseos palmares, vamos a tener, y les voy a dibujar como si fuera un corte a esta altura, vamos a tener estos dedos así. Como les digo, el primer dedo siempre se viene un poco más hacia anterior. Entonces esto es palmar y esto es dorsal. Vamos a tener el umbilical del quinto dedo que se inserta acá, se va hacia el centro de la mano, que habíamos dicho que es el tercer dedo, y de ahí se va como hacia el dorso de este dedo, ¿sí? O sea, pero se inserta en su cara, en su borde medial. Este va a ser el interóseo. Después vamos a tener el interóseo del cuarto dedo, que va a ser algo muy parecido, es decir, se va a insertar en esta carita de acá, va a dar esta vueltita por acá y se va a ir hacia el compartimento extensor. Pero estos dos están mirando hacia el tercer dedo, estos dos interóseos. Fíjense que están del lado que se acerca más al eje de la mano, es decir, que se acerca más a el dedo del medio, ¿sí? Con el umbilical del segundo dedo va a pasar, digamos, va a estar ubicado en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque tiene que mirar hacia el tercer dedo, ¿sí? La inserción del interóseo mira hacia el tercer dedo. Entonces, si se inserta acá, está mirando al primero, no al tercero. Entonces, acá no. Se tiene que insertar acá, ¿sí? O tomar origen acá. Toma origen acá, sale el cuerpo muscular y de ahí se va hacia la cara posterior del segundo dedo, ¿sí? Como les digo, tanto los lumbricales como los interóseos son músculos que participan como ayudando o complementando a la extensión, porque nosotros teníamos músculos extensores que son largos, que vienen desde el antebrazo, entonces es como que necesitan un punchy, un power más, un alguito más para mejorar el movimiento, digamos así, o simplemente para complementarlo. Entonces, lo que van a terminar haciendo los interóseos es insertarse o originarse, tomar su origen de forma que el origen del músculo mire hacia el dedo del medio, hacia ese dedo que marca el eje de la mano. Si yo tengo los músculos que van a estar mediales a ese dedo, los músculos van a originarse mirando hacia lateral. Si yo tengo músculos que van a estar laterales a ese dedo, el músculo se origina mirando hacia medial. ¿Sí? Porque tienen que mirar hacia el tercer dedo. El tercer dedo es el medio. Si yo me origino de este lado, voy a estar mirándolo así, o sea, me voy a originar mirándolo de esta manera, para ir como señalarlo justamente, como mirar ese centro. Y si yo me origino de este lado, voy a estar mirando así. Por eso justamente este dibujo del corte que lo vamos a pasar en limpio y vamos a repetirlo una vez más para que quede full claro. Y vamos a usar distintos colores para que sea mejor. Entonces, quinto dedo, cuarto, tercero, segundo y primero que se viene bien anterior. Fíjense que no tiene interóseo el primero. Entonces, nosotros tenemos que el tercer dedo va a ser como nuestro eje, va a ser nuestro centro. ¿Sí? Va a ser nuestro punto de referencia. Con lo cual, yo voy a tener mi punto de referencia. Con lo cual, yo voy a tener 3 lumbricales, 2 que se van a originar mediales a este dedo y 1 que se origina lateral a este dedo. Entonces, el que se origina medial a nivel de los metacarpianos va a ser el del quinto y el del cuarto. Supongamos el hipotético caso que se originase de este lado o que si yo quiero mirar hacia el tercer lado, no me puedo originar de este lado porque me estoy alejando. Estoy mirando para el otro lado, estoy mirando en el lado contrario. Entonces se van a originar sí o sí de esta cara. Salen de esta cara, toman su formita y su tendoncito se va hacia la cara posterior del dedo del que salen, ¿sí? Del mismo dedo donde se están originando. Entonces, este va a ser lo mismo. Saluda, le rinde culto al tercer dedo y se va con su tendoncito hacia la cara posterior del dedo del metacarpiano del que está saliendo. En el caso del que se origina lateral, va a ser lo contrario. Es decir, si yo me origino de este lado, no me voy a originar de ese lado porque estoy mirando para el lado contrario. No estoy yendo a saludar a mi tercer dedo. Entonces, me origino de este lado, saludo a mi tercer dedo y doy mi tendoncito para irme hacia posterior. Eso es lo que hacen los interóseos palmares, ¿sí? Se acercan al tercer dedo y se van con su tendoncito hacia la cara posterior o dorsal del metacarpiano al que se originan. Saludan al tercer dedo y se van con su tendoncito a la cara extensora
del metacarpiano en el que se originan. Saludan al tercero y se van con su tendoncito a la cara extensora del dedo en el que se origina. Los tres hacen lo mismo. La diferencia es que si yo me ubico de un lado, voy a tener que estar mirando en un sentido, y si me ubico del otro lado, voy a tener que estar mirando al sentido opuesto. Es simplemente eso. Bien, y como les decía, los músculos de la región palmar, nosotros acá vamos a tener justamente a lo que son, estos son los interóseos y estos son los lumbricales, ¿sí? En este caso acá tenemos dos interóseos, ¿sí? Tenemos los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Pero para que se entienda, lo que van a hacer los músculos, tanto lumbricales como los interóseos, es formar parte de todo este complejo tendinoso. Este que ven acá es el extensor común de los dedos, ¿sí? Claramente no es el índice, porque si fuera el índice tendría que tener dos tendones, o dos músculos, ¿sí? Porque tiene el extensor común de los dedos o el aporte del extensor común de los dedos y tiene también el aporte del extensor propio del índice, ¿sí? Que son del antebrazo, de la región posterior del antebrazo. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos este tendón que viene del extensor común de los dedos y tenemos los tendoncitos que se suman a toda esta red de los lumbricales y de los interóseos. Los lumbricales van cada uno a un dedo, fin, no tiene mucha más ciencia que esa. Yo vengo con el tendón del flexor superficial o profundo, no importa, o de los dos. En realidad se insertan en el tendón del flexor superficial de los dedos específicamente. Vengo con el tendón del flexor superficial del tercer dedo, me origino como lumbrical acá y me voy hacia posterior para irme a ayudar a ese extensor, ¿sí? No me voy al extensor de al lado, del vecino, me voy al extensor de mi dedo. Entonces, tendón del flexor superficial de los dedos, lumbrical, y se va hacia el compartimiento posterior de ese mismo dedo, con lo cual este es el lumbrical de este dedo, ¿sí? Este es el interóseo que se está generando en este mismo dedo. Como no sabemos qué dedo es, no me arriesgaría a decir qué interóseo es. Entonces, fíjense cómo viene el tendoncito del extensor largo de los dedos que se separa en un tendón, como en un ojal, que en este caso no hay tendón perforante y perforado porque es uno solo. Entonces se separa en un ojal y va a parar el extremo distal a la falange distal del dedo en cuestión y la parte del medio va a parar a la base de la falange intermedia. ¿Sí? Esta es la falange distal, esta es la intermedia y acá estaría la proximal. Entonces, todo esto termina formando esta red. Y todos los musculitos que vienen acá, fíjense que se van a terminar asociando al tendoncito del flexor, del extensor común de los dedos, extensor largo de los dedos. Si lo vemos de una vista lateral, lo que vamos a ver es justamente lo mismo. El tendón del extensor común de los dedos, donde va a estar recibiendo a los interóseos y a los lumbricales. Fíjense que el lumbrical viene justamente asociado al tendón de los músculos flexores. Y en este caso tenemos el flexor superficial de los dedos que se perfora para dejar pasar al flexor profundo de los dedos. Acá hago una salvedad. En realidad están asociados al flexor profundo de los dedos, no al superficial. Los lumbricales se originan del flexor profundo de los dedos. Entonces tenemos el flexor superficial de los dedos que se separa en sus dos lengüetas, que es el tendón perforado, que van a parar a lo que es la base de la falange intermedia, y el flexor profundo, que es el tendón perforante, lo que va a hacer es ir a parar a la base de la falange distal. Y fíjense que el flexor superficial de los dedos da también como algunas dependencias, algunas lengüetas chiquitas para lo que es el cuerpo, la parte más media de la falange proximal, ¿sí? Todo esto es el sistema tendinoso y las inserciones que van a terminar teniendo los músculos que vienen desde el antebrazo en el dedo específicamente. Bien, vamos ahora con lo que es el plano la región dorsal. La región dorsal es mucho más sencilla por lo que acabamos de decir. Músculos tiene solamente los interóseos, ¿sí? Músculos intrínsecos o músculos cortos tiene solamente los interóseos. Va a tener más interóseos igualmente que lo que es el compartimento anterior. Y va a tener 4 planos. El primer plano, el más superficial, va a ser un plano vasculonervioso, pero es subcutáneo. O sea, no son nervios ni vasos de drenaje profundos. Y los nervios son todos nervios sensitivos los que vamos a ver a esta altura. Porque justamente es subcutáneo y es superficial. Después de ese plano superficial sigue el plano facial, que justamente es la fascia dorsal de la mano. Sacamos la fascia dorsal de la mano, que esas fascias son como cuando ven en los dibujos y todo lo que está por abajo de ese tejido se ve como gris, o sea, se ve como si estuviese nublado. Básicamente es porque está ese tejido facial que lo está tapando. Cuando se saca se ve el músculo impecable. Y después está el plano o la fascia, lo que sería interósea, que es donde nosotros
profundo a la fascia interósea, encontraríamos a los músculos interóseos dorsales. Bien, entonces, si vamos plano por plano, esto sería el primer plano superficial donde vamos a tener los ramos, más que nada en este caso son los ramos del nervio radial. Este es el ramo del nervio radial y en este caso es el cubital, el ramo dorsal del nervio cubital, que van a estar dando la inervación sensitiva. Y todo este drenaje venoso que está acá es el drenaje venoso superficial, del cual después va a terminar proviniendo la vena basílica, o sea, van a terminar desembocando en venas más grandes que van a dar lugar a la formación de la vena cefálica y basílica del antebrazo, que después van a terminar siendo la cefálica y basílica del brazo, ¿sí? Pero eso es drenaje venoso superficial. Esto sería justamente la fascia dorsal, esto que se está agarrando acá con la pinza, sería la fascia dorsal de la mano. Y si sacamos esa fascia nos vamos a encontrar con esto. Primero que nada tenemos todos los tendones que vienen desde el antebrazo y si nos ponemos a contar los vamos a encontrar justamente todos. Vamos a tener los dos tendoncitos que van a ser del flexor propio del meñique y del flexor común de los... extensor propio del meñique y extensor común de los dedos. Después tenemos extensor común de los dedos, todos estos tendoncitos que están acá. Y en el caso de este dedo, que es el índice, vamos a tener el extensor común de los dedos y el extensor propio del índice. Extensor propio del índice. Y en el caso del primer dedo vamos a tener acá al costadito a lo que es el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo. ¿Sí? Eso con respecto a lo que sería el plano tendinoso, que sería el primer plano de los músculos que nosotros vamos a ver en la mano. Y si vamos a lo que son los interóseos, vamos a tener, este interóseo era el que nosotros vimos palmar. Por eso les decía que son interóseos que rebasan, digamos, o desbordan lo que sería el borde del metacarpiano. Se ven también desde dorsal. Este y este son palmares. ¿Sí? Vamos a marcarlo así. Palmares. Y lo que sería estos dos y bueno, este también son dorsales. O sea que dorsales tenemos muchos más que palmares, básicamente. Y los palmares van a tener como una dinámica distinta respecto de la mecánica que tenían los palmares. O sea, van a ser literalmente al revés. Es decir, yo voy a tener, vamos a hacerlo más o menos en el orden que está acá. Primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. El tercero habíamos dicho que era mi punto, mi eje central. Y voy a tener los palmares que hacían esto y esto. Los dorsales van a hacer literalmente lo contrario. Voy a correr un poquito más, así se ve bien. Los dorsales lo que van a hacer es, vos sos el punto central, bueno, te ignoro y me voy a mi dedo. Es decir, yo voy a arrancar desde acá. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo, porque me cae mal el tercer dedo, entonces le voy a dar la espalda. Literalmente es así. Los palmares se iban hacia el tercer dedo, los dorsales es como que se alejan del tercer dedo, no lo quieren, les cae mal. Entonces sale la masa muscular y se va hacia posterior del dedo en cuestión, del dedo de ese metacarpiano, y se une, justamente como hemos visto, a esa masa de tendones de músculos extensores. Con el otro dedo va a pasar lo mismo. Vos sos el centro, me caes mal, tenés delirios de grandeza, así que agarro, sale mi masa muscular y me voy hacia el tendoncito, se va hacia posterior, hacia mi espalda, me lleva el tendoncito hacia el dorso de ese metacarpiano. Con los interóseos que van a estar en el tercer dedo van a hacer lo mismo. Les cae mal el metacarpiano les cae mal el metacarpiano donde están insertados. Entonces van a estar mirando hacia afuera. Y después van a dar su tendoncito así y otro tendoncito así. Y este va a ser lo propio, lo mismo, me cae mal el tercero. Y el único desubicado de los dorsales que va a estar mirando hacia el tercero va a ser justamente el del pulgar. Pero este tendoncito también se va para acá. No se queda en el pulgar. No se va al compartimiento extensor del pulgar. Es el único que no va al pulgar. Entonces es muy parecido a lo que hacen los palmares, solamente que son muchos más y que a la mayoría le cae mal el tercer dedo. Entonces, en vez de salir mirando hacia el tercer dedo, salen mirando hacia afuera, porque les cae mal el tercer dedo. Y de ahí se van a la falange extensora del dedo del metacarpiano en el que salieron. Entonces, los palmares son los rojitos y en el caso del dibujito los dorsales son los azules. Muy bien. Vamos con un poquito de preparados y ya los libero para que se vayan en paz. Fíjense que en este caso vamos a tener un preparado que lo estamos viendo desde la cara palmar. En este caso tiene todo el elemento vasculonervioso del cual no vamos a hablar en este video. Vamos a hablar en otro. Y vamos a tener
como dijimos, sacamos el tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar lo que es la aponeuritis palmar antes de entrar en lo que es la celda media. Todo esto es aponeuritis palmar. Fíjense que es bien brillante, bien nacarada, tiene toda la pinta de que es muy, muy gruesa y de hecho lo es. Y se asocia, y esto capaz también es una recontra herramienta para que lo diferencien, con el tendón del palmar largo. ¿Sí? Acá está el palmar largo. Y esto es la aponeuritis palmar. Con sus expansiones hacia los deditos y, digamos, la red que termina formando como para cuidar los deditos. Después vamos a tener la eminencia tenar, que acá no teníamos la aponeurosis que nos está marcando la diferencia porque claramente se sacó, y la eminencia hipotenar. Respecto a la eminencia hipotenar, vamos a tener un músculo que también es inconstante, que es este, que es el palmar corto. Así como teníamos el palmar largo, tenemos el palmar corto. Perdón, no es inconstante, es muy superficial, a veces no está. Creo que no es inconstante. El palmar corto lo que hace, la única función que va a tener es, se inserta también en la aponeurosis palmar y es como que tensa la piel, como que evita que la piel se arrugue, no tiene muchas más funciones que esa. También pertenece a la eminencia hipotenar y también está inervado por el nervio cubital. Entonces, de lo que es el primer plano de la eminencia tenar, vamos a tener a el abductor corto del pulgar y de la eminencia hipotenar vamos a tener el abductor y el flexor corto nos queda un poquito tapado, pero estaría más o menos por acá. Vamos a la imagen que sigue, saqué la aponeurosis palmar. Veo todo lo que son los tendones de los músculos extensores, repasando un poco de lo que habíamos visto en el antebrazo. Vemos a lo que es justamente el nervio mediano, que es esto que está acá. Vemos a la arteria radial que se está yendo hacia posterior, por acá. Vemos a la arteria cubital, que es esta, y este que está acá es el nervio cubital. Y todos los tendoncitos de lo que es el compartimento extensor. Nosotros habíamos dicho en la clase de antebrazo que el nervio mediano se iba a ubicar entre el palmar largo cuando estuviese y el flexor radial del carpo, y acá está. Nervio mediano. Bien, entonces, lo que vamos a ver de los músculos de la eminencia tenar, arranquemos desde lateral, vamos a tener acá al que lo cortaron, al abductor. Este que está acá va a ser el oponente y fíjense que yo acá puedo ver el flexor corto, o sea, se ve bastante superficial, que sería este músculo que está acá, el flexor corto, la cabeza superficial del flexor corto, que en realidad bien podría ser también este que está acá. Lo marcaría más apropiadamente, me parece, como este que está acá. Bien, entonces, flexor corto y oponente. Y este sería el abductor. Después, cuando vamos a la eminencia hipotenar, acá sacamos lo que sería abductor, que en realidad capaz nos queda un restito acá. Entonces acá vamos a tener, en cuanto a la eminencia hipotenar, lo que es el oponente y acá lo que es el flexor corto. Bien. Y de la celda media, como dijimos, los tendones de los músculos extensores, fíjense que ahí pegaditos a los tendones están los lumbricales, que son estos que vienen acá, que suben y se van hacia la parte posterior del dedito que les toca. Suben y se van a la parte posterior del dedito que les toca. Suben y se van a la parte posterior del dedito que les toca. Acá hay otro más. Si pasamos a estos preparados, fíjense que podemos ver de vuelta las dos celdas. Acá estamos al revés. Esto es eminencia hipotenar, en este caso, y esto es eminencia tenar. Tenemos los tendoncitos de los músculos extensores con los lumbricales que vienen por acá. Flexores con los lumbricales. Y vamos a tener de la eminencia tenar lo que es el abductor corto, porque abductor corto, fíjense que está bien superficial. Lo que sí es que a veces se puede ver como medio metiéndose por ahí al flexor corto, una partecita del flexor corto. Y acá en la eminencia hipotenar vamos a tener al abductor y al flexor corto del meñique o del quinto dedo. Bien, y fíjense que acá vamos a ver, sacamos lo que es el primer plano y vamos a tener al oponente, al flexor, parte de lo que es el flexor corto, y vamos a tener a el oponente del meñique. Y acá, como sacamos todo lo que son los tendones de los músculos flexores, no vamos a ver a lo que son los lumbricales y estamos viendo directamente a lo que son justamente los interóseos. Entonces tendríamos interóseo palmar acá, interóseo palmar acá e interóseo palmar acá. Y todos los que quedan son todos interóseos dorsales, ¿sí? Como que el interóseo no respeta mucho esta distribución o este límite entre lo que sería palmar y dorsal. Medio como que es difuso, entonces hace lo que quiere, básicamente en ese sentido. Se ven los interóseos dorsales desde la cara interósea palmar y se ven los palmares desde la parte interósea dorsal. Bien, y acá esto también es una disección bien profunda donde estamos en los últimos planos en los planos más profundos, donde estamos viendo lo que es el plano de los interóseos. Para mí lo que me interesa es justamente esto que está acá. Eso que está acá es la que sería la porción oblicua del
abductor del pulgar. Y esto que está acá es la cabeza profunda del flexor corto, ¿sí? Estamos ya en el plano más, digamos, profundo de lo que sería la región y de la eminencia tenar, ¿sí? Nos faltaría ver, que no se ve muy bien, que vendría más o menos así, suele verse bastante eminencia en algunos preparados, lo que sería la porción transversa del aductor corto del pulgar. Y por lo demás están justamente los interóseos. Y esto es lo que marcábamos en la imagen de Atlas cuando hablábamos de lo que sería el plano interóseo, que vamos a tener lo que son las ramas profundas nerviosas y el arco palmar profundo en este mismo espacio. Entonces ya estamos como al final. Si estoy viendo los interóseos es porque a un pasito más de eso voy a empezar a ver el metacarpiano. O sea, no me queda mucho más para ver en profundidad, ¿sí? En este caso estamos viendo una cara dorsal. Fíjense que es justamente el primer plano de lo que es la parte dorsal, porque yo veo acá lo que es todo esto que se ve como nubladito, sería la aponeurosis dorsal. Y estas ramitas que se ven así todas radiaditas son ramitas de nervios, ¿sí? De nervios sensitivos. Esto es parte de lo que sería el ramo superficial del nervio radial. Está terminando para dar su territorio de inervación cutáneo en la mano. Y esto es el ramo dorsal del nervio cubital que lo da en el tercio distal del antebrazo, ¿sí? Y esto, tengo la fascia que no me deja ver mucho en profundidad. Saco la fascia, veo lo que es el retináculo extensor, que es como esta pulserita que me contiene los tendoncitos de los músculos extensores, y hacia más distal lo que voy a empezar a ver es justamente el tendón de los músculos extensores, ¿sí? Yéndose a su dedo. El extensor propio del meñique, extensor común de los dedos, que sería este y este. Acá tengo el extensor del índice, o extensor propio del índice. Ya que voy a tener el extensor largo y corto del pulgar, y por acá debería estar el abductor corto del pulgar. Abductor largo del pulgar. Y sobresalen un poquito lo que son los músculos de la eminencia tenar, que en este caso estaríamos hablando del abductor del quinto dedo. Cuando vamos un poquito más profundo, sacamos lo que son los tendoncitos de los músculos extensores, entramos a lo que es el plano de los músculos interóseos. Y voy a tener los interóseos, todos estos, que son los interóseos dorsales, ¿sí? Tengan en cuenta que el interóseo palmar es el que mira hacia el tercer dedo, el dorsal es el que se aleja del tercer dedo. Entonces, esto es interóseo dorsal, 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 interóseo dorsal e interóseo dorsal. En cambio, este que está acá es palmar, este que está acá es palmar y este que está acá es palmar, ¿sí? Fíjense bien cómo se ve la diferencia cuando yo tengo los metacarpianos. Voy a tener los dorsales que van a estar haciendo esto para afuera, digamos, o sea, como alejándose del tercer dedo, salvo el del pulgar, y los palmares que van a estar haciendo esto. Entonces terminan haciendo como una especie de red entre ellos, ¿sí? Se juntan en esta parte, en este punto, por acá más o menos, es como que terminan como medio tocándose y es como que se racen básicamente los compartimientos, ¿sí? Como que desde ahí yo tendría un tabique verdadero, por decirlo de alguna manera, entre lo que sería la región dorsal de la mano y la región palmar, ¿sí? Este interjuego entre los interóseos palmares y dorsales terminaría como separándome francamente un compartimiento del otro, ¿sí? Bien, y los interóseos están todos inervados por el nervio cubital. Es como que el nervio mediano no llega hasta tal profundidad, no llega tan profundo, entonces le deja todo el trabajo al nervio cubital, ¿sí? Bien, esto sería todo por hoy. Es bastante información, un poco como les había dicho antes. La idea es que se lo tomen con un poquito de calma y que vayan por partes, despacito, porque es bastante información y todavía nos queda todo lo que es túnel carpiano, que también es un tema enorme, inervación y vascularización de mano. Así que vamos despacito porque mano es un trabajo práctico largo y también a veces apremia el hecho de que uno se siente un poco cansado ya con todo lo que viene viendo. Entonces, mano es como el punto final de todo lo que es miembro superior. Cuando terminemos de ver todo lo que es la última parte que nos queda de mano, vamos a pasar con miembro inferior. Entonces vamos a pasar a un mundo que es totalmente distinto. Así que tómenselo con calma, despacio. Mano es un trabajo práctico que es muy importante, pero también es bastante denso en algunas cositas, así que con calma. Cualquier cosa ya saben dónde buscarme y
cualquier duda que tengan, por favor, más que nada en este trabajo práctico, evacúenla, me avisan y cualquier cosa charlamos. No hay problema. Nos vemos entonces en la próxima clase.